Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para que discutas este tema tan interesante. El tema de esta noche, el don profético en el Nuevo Testamento. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Efesios 2, del 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La semana pasada estamos discutiendo el don profético en el Antiguo Testamento, cómo ese don era concedido a un grupo de personas en particular, al mismo tiempo cómo ese don iba señalando a Cristo y cómo ese don era verificable según la Escritura. El Antiguo Testamento establecía claramente que el profeta verdadero daba profecía acorde a la ley de Dios y a lo escrito como revelación de Dios, acorde a la gloria de Dios y acorde a los planes de Dios. El falso profeta era aquel que daba falsa profecía que no se cumplía, o si se cumplía, como dice el pasaje de Deuteronomio, te llevaba a adorar a otros dioses, por lo cual descalificaba a ese profeta como un profeta de Dios. Esas reglas sobre la veracidad de la profecía, sobre la veracidad del profeta, están vigentes hoy. Pero ¿en qué sentido están vigentes? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que hablar de profecías fallidas, escuche bien, y que al mismo tiempo esa persona se mantiene como profeta, eso es del paganismo. Los paganos, los profetas paganos, eran los que hablaban en forma leguleya para ver si la profecía se cumplía o no se cumplía, y ellos darle la interpretación que ellos quisieran para ellos salir bien. Pero esos no son los profetas del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Dios ha establecido unas reglas claras para diferenciar los verdaderos profetas de los falsos profetas. Ok. ¿Qué queremos decir con eso? Pues mire, si usted nota los pasajes que hemos leído en esta noche, si usted nota, los profetas del Nuevo Testamento jugaron un papel importante en la fundación de la iglesia. Jugaron un papel importante en poner la azapata de la iglesia, conjuntamente con los apóstoles. Pero había una diferencia entre los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Esa diferencia consistía en que los profetas del Nuevo Testamento
como los profetas del Antiguo Testamento, porque el equivalente de los profetas del Antiguo Testamento son los profetas del Nuevo Testamento, es que la profecía tenía que ser verificada. La profecía tenía que ser llevada a juicio. La profecía tenía que pasar por el crisol. Y si no pasaba el crisol, en el Antiguo Testamento se mandaba ¿a qué? A matar. A matar a esos falsos profetas. En el Nuevo Testamento, que es la época del amor y de la misericordia, ¿verdad? Se manda a expulsar a los falsos maestros y a los falsos profetas de en medio del pueblo. Así de sencillo es esto, yo hermano. Ahora, ¿qué significa el equivalente? Y esto es muy importante, hermano. Muy importante. Si los profetas del Antiguo Testamento, que tienen las reglas que Dios estableció, su equivalente son los profetas del Nuevo Testamento, ¿cuál es el equivalente para los apóstoles en el Antiguo Testamento? ¿Quién tiene la autoridad apostólica? Recuerde que los apóstoles, a diferencia de los profetas, sus palabras, sus enseñanzas no son llevadas a verificación, porque ellos vienen como testigos de Jesucristo para establecer la doctrina, y tienen las señales de los apóstoles, que son hacer milagros y prodigios, y haber visto a Jesucristo resucitado para que la doctrina quede establecida. La autoridad apostólica no podía ser cuestionada. Y el que la cuestionaba, pues, tenía que salir de la iglesia. Y hubieron muchos que cuestionaron la doctrina apostólica. En 1 Corintios había un grupo ahí que eran enemigos de Pablo. Por lo tanto, el equivalente en el Antiguo Testamento de los apóstoles del Nuevo Testamento era Moisés. Moisés es el legislador en el Antiguo Pacto, el líder y que recibe la revelación para establecer las bases, la zapata del pueblo de Israel. Moisés no podía ser cuestionado. Moisés recibía revelaciones de Dios directas. Moisés vio a Dios en sus espaldas en una teofanía, y solamente Dios cuestionaba a Moisés a niveles tales que no le permitió entrar a la tierra prometida. Todos los que cuestionaron a Moisés, todos los que se rebelaron contra Moisés, Dios los exterminó. El equivalente en el Nuevo Testamento de Moisés son los apóstoles. Los apóstoles que tienen la autoridad y la enseñanza del Espíritu de Dios para establecer la zapata, para escribir el Nuevo Testamento, y al mismo tiempo los allegados a los apóstoles, mediante el Espíritu de Dios, que se puede considerar como profetas, también escribieron parte del Nuevo Testamento. Entre ellos tenemos a San Marcos, que no era apóstol, pero jugaba un papel importante en la redacción del Nuevo Testamento y puede verse como un profeta, como parte de los profetas del Nuevo Testamento. Lucas, que no es parte de los apóstoles y definitivamente escritor de Lucas y de Hechos, se puede ver también como un profeta. Así que, hermanos, el don de profecía en el Nuevo Testamento, su principal rol consistía en verificar, en aceptar y difundir la doctrina apostólica, ayudar en la fundación de poner la zapata de la iglesia de Cristo. Iba a decir que Isaías, hablando de la equivalencia de los apóstoles en y el Moisés, Antiguo Testamento, utilizaban el mismo criterio en el capítulo 8 de Isaías, y dice con relación a lo que hoy parecen los profetas de hoy, adivinos, ¿no? Y encantadores. Y decía, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Entonces, tú ibas a decir algo. No. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que si los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento jugaron un papel de fundacional, de poner la azapata de la iglesia, cuando esa azapata se puso, ¿verdad? Cuando la zapata se puso, cuando el fundamento se puso, el ministerio apostólico y profético termina. Se cumplen. Se cumple y cesa. Por eso, por ejemplo, hermano, y perdonen que estoy un poco acatarrado. Por ejemplo, cuando Cristo dice que los profetas y la ley son hasta Juan, lo que Cristo quiere decir es que hasta Juan profetizaron de Cristo, de la venida de Cristo. ¿Qué significa? Que ese tipo de profeta, ¿qué? Cesó. Eso no es ningún problema. Cumplió su labor y cesó. Entró un nuevo profeta. ¿Qué era ese nuevo profeta, Andrés? En el Nuevo Testamento. Los profetas... que ya no son los que profetizan de Cristo. No. Que hablan del cumplimiento. El cumplimiento de la profecía. De la profecía. Y vienen aquí a poner la zapata del Nuevo Testamento. No van a profetizar que Cristo viene, porque ya Cristo vino. Por eso es que los profetas y la ley, de los que hablaban de que Cristo venía, eran hasta Juan. Pero los nuevos profetas que se levantan en el nuevo pacto, son los profetas que hablan de que de ese nuevo pacto cumplido por Cristo y establecen las bases doctrinales y de vida de la iglesia, llevando el mensaje apostólico. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento. Otro fundamento. Porque el que está puesto. Cristo. Y por lo tanto nadie puede venir ahora, que es apóstol, que es profeta, para poner ¿qué? ¿A poner qué? ¿Qué le va a adicionar? Sí. ¿Qué va a poner? Nada. ¿Qué va a poner? ¿Qué va a decir? Si ya esa zapata se puso. Por eso el don profético en el Nuevo Testamento es un don que viene a verificar o a extender el mensaje apostólico. Y si venía alguien diciendo que tenía don profético para contradecir a los apóstoles, era falso. Era falso. Que viniera alguien con un don profético para llevar a la gente a pecar, era falso. Por eso en Apocalipsis se habla una de las iglesias, dice, y tengo algo contra ti, que soportas a esa Jezabel que se dice profetiza. Mire cómo dice Cristo, porque el mensaje lo manda Cristo. Pero no lo es, porque lleva a mis siervos a ¿qué? A fornicar y a comer de los sacrificados los ídolos. Porque era una falsa profeta que iba contra la autoridad apostólica y lo que Dios había establecido en su palabra. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros, si queremos oír profetas en el día de hoy, tenemos que recurrir al Nuevo Testamento. Ahí está la voz profética, la voz fundacional de la iglesia. Si queremos oír apóstoles, ahí está, en el Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos que oír, o sea, no hay que adicionarle nada. Nada más, nada más. Porque esa es la labor de la revelación escrita, que sea que completa, para que prepare perfectamente a los siervos de Dios. Acerca de el juzgar, censurar a los profetas, Pablo nos había dado, o nos ha dado en 1 Corintios 14, eso que el pastor ha dicho. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, a los apóstoles no. No, porque no tenían ese problema, no tenían ninguna censura, pero los profetas sí. En la iglesia primitiva se establecía esa regla, establecida por los apóstoles, que los profetas tenían que ser juzgados. ¿Y por qué tenían que ser juzgados? Porque la autoridad apostólica estaba solamente en los apóstoles, valga la redundancia.
Sí, es importante eso porque lo que pasa y lo que vemos hoy en los movimientos donde hay supuestamente dones extraordinarios, no hay nadie, no tienen el conocimiento para juzgar, aparte de que no existe semejante profecía porque ya el fundamento está puesto. Claro, entonces, ¿qué profecía tú vas a dar? Si ya lo que interesa en la escritura está, repetir lo que dice la escritura, eso no es profecía. Eso es repetir, eso lo hace hasta la hija mía. Y eso lo hacen socolor de que sea verificable, que eso también es un truco. Sí, porque puede ser que cites mal la Biblia. Exacto. O sea, aquí nosotros tenemos que ver que la profecía del Nuevo Testamento no solamente difundía el mensaje apostólico, sino que lo tenía que difundir en forma correcta. Al mismo tiempo, la profecía señalaba que Cristo había ya llegado y había resucitado, y que por lo tanto se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y los profetas también verificaban la doctrina apostólica, afirmándola. Así que en ese sentido, el don profético estaba cumpliendo su labor. Entonces, algunos citan Hechos en Joel, la profecía de Joel en Hechos 2, capítulo 12, diciendo, pero es que la Biblia dice que en los postreros días los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los ancianos soñarán, ¿verdad?, sueños, y los jóvenes profetizarán, creo que dice. Sí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y nadie está negando eso. Usted sabe cuándo empezaron los postreros días, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Usted sabe cuándo empezaron los postreros días, porque esto es muy importante para interpretar correctamente a Joel. Sí, es donde estos ponen los postreros días. Exacto, porque los postreros días empezaron con la intervención de Juan el Bautista. ¿Oyó? Ahí empezaron los postreros días. Y cuando habla que los hijos le hacían que profetizarán, pues eso se cumplió en la era apostólica, que es también los postreros días. Los postreros días. Así que esa cita mal interpretada, lo que trata esa cita mal interpretada es que introducir profetas en este tiempo cuando ya la zapata ha sido establecida y que usted no puede tirar otro fundamento. En el siglo segundo, o el primero, que se escribe la epístola a los Hebreos, siglo I, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Hebreos 1, a los padres por los profetas, en estos postreros días. Mira qué interesante, en estos postreros días, porque los postreros días empezaron con Juan el Bautista. Por lo tanto, si usted ve las características del don profético del Nuevo Testamento, número 1, y esto es muy importante para que usted vaya enumerando, número 1, seguía los patrones de los profetas del Antiguo Testamento. No podían equivocarse, no podían llevarte a dioses falsos, porque eran falsos profetas. Número 2, el equivalente del don profético en el Nuevo Testamento eran los profetas del Antiguo Testamento. Número 3, el equivalente a los apóstoles del Nuevo Testamento, el equivalente en el Antiguo era Moisés. Número 4, la profecía del Nuevo Testamento lo que hacía era extender la doctrina apostólica y afirmarla. Número 5, cuando esos propósitos se cumplieron y el canon se cierra en el Nuevo Testamento, el don profético y el don apostólico cesa. Así como ocurrió el don profético del Antiguo Testamento, cuando Cristo dice que los profetas y la ley hasta Juan, que ese don profético que señalaba a Cristo, así en el Nuevo Testamento, el don profético y apostólico cesa con el cierre del canon. Una de las doctrinas, o una de las revelaciones que Dios le da a Pablo como apóstol, es el misterio
de la predicación a los gentiles. Exacto. ¿Cómo se amplía ese ¿Cómo misterio? se amplía ese misterio? Por eso dice en Efesios 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es muy importante ese pasaje. ¿Por qué? Porque si tú ves, hay una profecía y hay una doctrina que se establece con autoridad apostólica y con verificación profética. Y se crea la zapata para que la iglesia, como dicen los versículos que leyó Ángel, ¿verdad? Para que el cuerpo, ¿qué? El edificio, ¿qué, Ángel? Vaya creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor. Exacto, se vaya edificando en la autoridad de los apóstoles y profetas. No la payasería nueva de apóstoles y profetas hoy, es la veracidad de los verdaderos apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Vamos a pasar a la sección de la pregunta religiosa. Mira, hermano, como siempre, hay muchas preguntas que te vamos a tener que escoger, ¿verdad? No todas, porque se nos va el programa en contestar preguntas, pero tengo una aquí del señor Figueroa de Río Piedras. Él pregunta si el don de ciencia ha cesado ya. Bueno, desde el punto de vista, hermano, del área extraordinaria del don, que era recibir revelaciones de parte de Dios directa, de conocimiento especial para unas situaciones, ese don ya cesó. Desde el punto de vista de que Dios te da el don de ciencia para explicar la Escritura, enseñar la Escritura, entender la Escritura y exponerla, todavía está vigente. Y usted ve que hay personas que tienen el don de ciencia, tienen esa capacidad de estudiar el texto, enseñarlo y al mismo tiempo sacar grandes verdades del texto para la vida cristiana. O sea que el primero era directo, tienes que estudiar. O sea, sí, lo que pasa es que el don de ciencia tenía dos vertientes. Muy bien. Tenía el vertiente extraordinario y la ordinaria. ¿Verdad? Muy bien. Y la extraordinaria, que era el recibir las revelaciones directas de Dios. Y difundir lo que decía el mensaje, pues ya eso ya cesó. Eso ya cesó porque para eso tenemos la Escritura. Ahora lo que tenemos que discernir la Escritura. Y hay personas que tienen el don de ciencia que nos ayuda a discernir la Escritura, la palabra de Dios. Así que en ese sentido, pues el don ha cesado. Hermano Ismael Soto, un saludo de Cagua. ¿Todavía ahí pueden existir profetas? No, hermano, no. Bueno, desde el punto de vista extraordinario, desde el punto de vista extraordinario, pero desde el punto de vista ordinario, cuando un pastor predica la palabra en forma correcta, está hablando profecía, ¿oyó? Pero es la profecía basada en la Escritura, está enseñando la Escritura, porque esa parte ordinaria se mantiene, que es la profecía para exhortar, ¿verdad? Que también era parte de los profetas del Antiguo Testamento. Exacto. Porque utilizaban a Moisés, las escrituras de Moisés para... Pero el área extraordinaria, sí, porque mencionar a alguien aquí no lo voy a mencionar, al hermano Ismael, pero está bien. Tengo otra pregunta, hermano Arnaldo de Carolina. Quisiera saber si Martin Luther King fue un reformador como Martín Lutero. No como Martín Lutero, hermano. Martin Luther King bregaba con otras áreas. Un problema que había en los Estados Unidos de racismo social, era un problema social. Fue un reformador en esa línea y no se puede negar, ¿verdad?, que fue un hombre que, bueno, murió por esto. Pero Martín Lutero era otra cosa. Martín Lutero era un reformador teológico, religioso, que así como Martin Luther King, basado en la Escritura, mire qué interesante, pudo haber impactado a la sociedad norteamericana, Martín Lutero y los reformadores impactaron a la sociedad europea. Y al mundo. Y al mundo, claro, y por consecuencia al mundo. Claro que sí. Siguiendo con el tema, hermano, tenemos que dejar claro, entonces, las vertientes. Y esto es muy importante, porque ahora mismo en las preguntas, pues que hemos contestado lo que es vertientes. Los dones extraordinarios, como el don de profecía,
el don de la ciencia, ¿verdad? Tenían vertientes ordinarias y extraordinarias. La vertiente extraordinaria, por ejemplo, en el don de ciencia que acabo de decir, es que recibían revelaciones directas de Dios. Ese don de ciencia que lo tenían los apóstoles y lo tenían los profetas, esa vertiente ya cesó porque tenía una labor, que era fundar la iglesia. Ahora, la vertiente ordinaria, que es el uso diario por el estudio de la Escritura, un estudio sistemático y correcto, pues mire, eso está vigente. Eso está vigente. Lo mismo ocurre con el don de profecía. La profecía tenía dos vertientes. Una ordinaria, que era para exhortar, para estimular, para corregir, ¿verdad? Esa vertiente ordinaria, que era a través de la Escritura, está vigente. La extraordinaria, el don de profecía, de recibir revelaciones y ir añadiendo al texto bíblico con la verificación, eso ya cesó. Porque eso ya está el fundamento puesto y sobre eso ya no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede. Por lo tanto, el don profético del Nuevo Testamento, en el sentido extraordinario, ya se cumplió. Y por eso usted no puede identificar personas hoy, mire, este es profeta o esta profetiza, porque eso ya cesó. Que hay gente que se llama así. Bueno, olvídese. Usted se puede poner una S en el pecho y creer que es Superman, pero eso no significa que sea Superman. ¿Oyó? Eso no significa nada. Usted puede llamarse como usted quiera. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. ¿Qué dice la Escritura? Porque es por medio de la Escritura que nosotros vamos a ¿qué? A tener una vida cristiana saludable. No por los inventos de nadie. Inventos de nadie. Puntualizar que cuando decimos la Escritura, la doctrina, o sea, exacto, la doctrina, porque la Escritura la utilizan muchísimos por ahí para decir lo que quieran. Decir lo que quieran, ¿no? Exacto. Hay que tomar en cuenta que es doctrinalmente. Por eso es que tiene que haber un estudio sistemático del texto. Claro. Y en una forma responsable, no en lo que yo siento, lo que yo veo. Mire, los profetas del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ni los apóstoles, ni Moisés, nunca hablaron diciendo, yo siento decirte esto. Sí, nada de eso. Me llegó a la mente algo de parte del Señor, que por ahí hay un movimiento que dice que son profecías falibles. Exacto. Entonces, ¿cómo es que es del Señor y es falible? Exacto. No entendemos. No, porque esos son inventos. Eso es paganismo dentro de la iglesia. Paganismo. Porque los paganos eran los que venían con ese discurso leguleyo. Mire, hay una historia, hay una anécdota muy famosa para que usted vea cómo son las falsas profecías y lo que es leguleyo y inventado. Hay una anécdota que puede ser una leyenda, ¿verdad? Un mito, que cuando Muñoz Marín estaba en Roma, un día fue a Grecia y eran las elecciones del 68 y él fue al oráculo a preguntarle quién iba a ganar las elecciones. Escuche, ese es el refrán, ¿verdad? Esa es la historia. Y el oráculo le dijo, Luis va a ganar. Pues él dijo, Luis Negrón López. Se fue tranquilo. Pero ganó Luis Ferré. Así son esos falsos profetas. Así son todos esos charlatanes que usted ve por ahí. Así son los horoscoperos. Así son todos esos visionarios. Los encantadores. Pero los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, el don profético que Dios da es un don totalmente verificable y que va acorde a la ley de Dios. Porque está escrito ahí. Exacto. Está escrito ahí, nadie puede venirle a engañarlo. Claro. Y entonces la profecía venía añadiendo doctrina, porque el canon no se había cerrado. Inmediatamente que el canon cierra, ya no hay que añadir más nada, porque ya como leyó, ¿verdad? Sí, edificados sobre Exacto. el fundamento de los apóstoles y profetas. Que ya el fundamento fue que ya está puesto. Que se levantan gente, evangelistas, yo no sé qué, diciendo profecías. Mire, usted puede decir lo que el viento aguanta cualquier cosa como el papel, pero eso no significa nada.
Eso no significa nada, hermano. Es lo que diga la Escritura. Y hay una sola profecía. La Escritura ahora. La palabra de Dios que no se equivoca. Eso también de estar buscando consejos en profetas como si fueran espiritistas. Mire, el Nuevo Testamento no habían profetas que tenían consulta. Eso lo hacían los paganos, los espiritistas. Sí. Todo eso es una falsedad. Todo es una falsedad. Sucede que personas que antes de convertirse eran espiritistas, pues es como si trajeran el don y entonces le dicen, es que él tiene un don. Exacto. O sea, ratifican el don del espiritismo que hay en ellos, que es contrario a la Escritura. Exacto. Mire, aquí hubo un famoso mentalista hace muchos años, no voy a decir su nombre, los de mi generación se acuerdan, un famoso mentalista. Era eso, mentalista, y recibía revelaciones y hacía profecías, ¿verdad? El 90% no las pegaba, pero olvídese. Cumplía con hacerlo. Cumplía, claro, porque la gente boba se va detrás de eso. Oiga, y un día anunció que se había convertido a Cristo. Y la misma práctica la llevó a las iglesias. Sí, a las iglesias que pertenecía, que creían en todas esas boberas. Creían en todas esas boberas. Entonces, bueno, es que no voy a seguir, porque es que es una cosa, pero lo que queremos decir es que quieren convertir el culto a Dios en algo burdo y pagano. Burdo y pagano, que a Dios no le agrada. Como los pasajes que leímos de Jeremías, ¿verdad? Estaba pensando también en Simón Mago. Oh, sí, definitivamente. Definitivamente es un buen ejemplo. Sí. Simón el Mago que quería que comprar el don de Dios. Y así hay algunos que quieren comprar el don de Dios. O quieren, lo que quieren es fama. Y personas que tienen una habilidad para leer las caras. Yo fui profesor por muchos años y yo cuando veía a un estudiante muchas veces ya yo sabía lo que tenía en la cabeza. O tenía preocupación o no había estudiado para el examen. Se nota que no estudiaste, en la cara se te nota. O cuando yo decía algo y yo le decía a algún estudiante, tú estás pensando esto, ay, ¿cómo usted lo sabe? No, porque tenía un don, hermano, que tenía ya que una práctica, una docencia que me daba ya esa experiencia, esas habilidades. Nada tenía que ver con adivinación. Y así es mucha gente. Mucha gente está así, siguiendo a esos falsos profetas. Yo le exhorto desde estos micrófonos que usted siga la Escritura, la palabra de Dios que no se equivoca, la profecía más segura, como dice ¿quién? El apóstol Pedro. Que no es de interpretación privada. Exacto. No es como, mire, estoy oyendo a uno por ahí que tiene unos talleres y que van a revelar verdades que nadie le ha enseñado. Pero ya usted sabe que eso es embuste. O sea, por 2000 años la iglesia de Cristo, nadie, hasta que llegó este jíbaro a enseñarnos algo que nadie ha visto. Mártires, miles de mártires en la historia de la iglesia, grandes estudiosos, movimientos increíbles de estudio y de respeto a la palabra de Dios. Pero llegó este que nadie ha visto, esa es verdad, hasta que él vino. Ay, por cierto, cobra para que usted vaya a oír las grandes verdades. Pues usted sabe que eso es un juego de niños. Eso es un engaño más. Solamente oímos a un profeta ahora mismo. Y un apóstol, como dice la Escritura, el apóstol y profeta de nuestras vidas, Jesucristo, que está revelado en su palabra. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa
que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para que discutas este tema tan interesante. El tema de esta noche, el don profético en el Nuevo Testamento. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Efesios 2, del 20 al 22. Dice así la palabra del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La semana pasada estamos discutiendo el don profético en el Antiguo Testamento, cómo ese don era concedido a un grupo de personas en particular, al mismo tiempo cómo ese don iba señalando a Cristo y cómo ese don era verificable según la Escritura. El Antiguo Testamento establecía claramente que el profeta verdadero daba profecía acorde a la ley de Dios y a lo escrito como revelación de Dios, acorde a la gloria de Dios y acorde a los planes de Dios. El falso profeta era aquel que daba falsa profecía que no se cumplía, o si se cumplía, como dice el pasaje de Deuteronomio, te llevaba a adorar a otros dioses, por lo cual descalificaba a ese profeta como un profeta de Dios. Esas reglas sobre la veracidad de la profecía, sobre la veracidad del profeta, están vigentes hoy. Esta noche, si usted nota, los profetas del Nuevo Testamento jugaron un papel importante en la fundación de la iglesia. Jugaron un papel importante en poner la azapata de la iglesia, conjuntamente con los apóstoles. Pero había una diferencia entre los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Esa diferencia consistía en que los profetas del Nuevo Testamento, como los profetas del Antiguo Testamento, porque el equivalente de los profetas del Antiguo Testamento son los profetas del Nuevo Testamento, es que la profecía tenía que ser verificada. La profecía tenía que ser llevada a juicio. La profecía
Pero ¿en qué sentido están vigentes? Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que hablar de profecías fallidas, escuche bien, y que al mismo tiempo esa persona se mantiene como profeta, eso es del paganismo. Los paganos, los profetas paganos, eran los que hablaban en forma leguleya para ver si la profecía se cumplía o no se cumplía, y ellos darle la interpretación que ellos quisieran para ellos salir bien. Pero esos no son los profetas del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Dios ha establecido unas reglas claras para diferenciar los verdaderos profetas de los falsos profetas. Ok. ¿Qué queremos decir con eso? Pues mire, si usted nota los pasajes que hemos leído en